Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julio Martínez y el objeto de este seminario es mostraros el módulo de cálculo de instalaciones fotovoltaicas aisladas dentro de nuestro programa CIPELEC RBT para cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión. Eh, en estos momentos en la pantalla estáis viendo la interfaz de entrada dentro de la suite de CIPE, donde dentro del apartado de instalaciones tenemos nuestro programa de cálculo de instalaciones eléctricas CIPELEC RBT. Pulsando en esta pestaña se nos abrirá el programa donde en una primera pantalla nos muestra un poco lo que es el objeto de este programa para cálculo de instalaciones en baja tensión. Pulsando la pestaña de aceptar, entraremos ya directamente en el programa, donde nos va a enseñar el árbol con todos los directorios y demás para elegir bien o abrir una obra existente o una obra nueva. En nuestro caso, pues elegiremos una obra nueva. Aquí simplemente poniéndole el nombre de la obra y una descripción y podemos marcar la ruta donde queremos guardarla. Dándole a aceptar, ya hemos generado nuestra obra. El programa parte de un suministro conectado a red. Nosotros, en nuestro caso, que queremos calcular una instalación fotovoltaica, debemos cambiar este suministro. En la barra de herramientas que tenemos en la parte superior, las condiciones de proyecto las fijamos en esta parte de aquí que estoy marcando con el ratón. Y dentro de lo que es la red de suministros, los posibles suministros los encontramos en este icono. Pinchando con el botón izquierdo encontramos las diferentes posibilidades que tenemos de suministro. Tanto una red de baja tensión, un centro de transformación, un grupo electrógeno o un suministro fotovoltaico. En nuestro caso elegiremos un suministro fotovoltaico. Aquí nos indica que la instalación fotovoltaica, lo que es en la parte alterna, ¿en qué tensión nominal vamos a trabajar? Pues lo habitual, pues entre fase y fase 400 voltios, o bien podríamos elegir cualquiera de los que tenemos aquí como predeterminados, o bien fijar la que nosotros queramos. En nuestro caso, 400 voltios es suficiente fase-fase para iniciar el cálculo. Entonces, pulsando en esta pestaña de aquí, empezamos a editar, se abriría lo que es la edición de nuestra instalación fotovoltaica. En la primera pestaña de introducción nos va a indicar un poco los cálculos que vamos a realizar. Pues bueno, ya sabemos el valor medio mensual de la irradiación, los valores óptimos de inclinación y orientación de nuestros módulos, las pérdidas producidas, ya sea por la orientación o por la inclinación de los paneles, las pérdidas por las sombras producidas de elementos que tengamos en nuestro entorno. Pues bueno, podremos dimensionar también el número de paneles necesarios, los acumuladores para cumplir las condiciones de acumulación de energía. Bueno, si tenemos un suministro de agua mediante un depósito elevado, pues bueno, la energía que necesitamos para las motobombas y mantener el caudal de agua y la sección necesaria del cableado, que soporte las intensidades que les vamos a requerir. Entonces, en la primera pestaña, pulsando en condiciones generales, empezamos a definir lo que es nuestra instalación. Como vemos, aquí se nos divide en tres apartados, lo que es la parte de la instalación, donde en primer lugar nos va a pedir el periodo para el que se va a realizar el diseño. Esto nos permite tres opciones. Antes de nada, recordaros que fundamentalmente el cálculo está basado en el método simplificado del pliego de condiciones técnicas del IDAE. Entonces, si aquí una de las cosas que nos aparece son los tres periodos típicos del año, es decir, si nuestra instalación vamos a calcular la energía demandada como en un periodo anual, o bien si vamos a trabajar para un periodo de verano, que usaremos el mes de julio, o para un periodo de invierno, diciembre. En el caso de que nosotros estemos haciendo una instalación para un periodo anual, pero queramos garantizar las condiciones de suministro en las peores condiciones del año, deberíamos de elegir diciembre, que es el mes con menor irradiación a todo lo largo del año, siempre que hablemos de instalaciones realizadas en el hemisferio norte. Luego, el mes de julio, que es el elegido para verano, aunque no es el mes de menor demanda, de menor irradiación en el mes de verano, sí que es un mes típico medio, donde cubriría un poco, sería la media entre junio, julio y agosto. Entonces, para el periodo de verano,
los cálculos se ajustan bastante bien usando el periodo de julio. Nosotros vamos a partir de un ejemplo en el que vamos a seleccionar un periodo anual. Pues vamos a suponer el caso de una vivienda unifamiliar que está aislada, que necesita el suministro con fotovoltaica y situado, pues por ejemplo, podemos elegir cualquier ciudad. Luego más adelante fijaremos la ubicación. Una vez que hemos fijado el periodo para el que vamos a realizar el diseño, nos va a pedir la energía demandada. Aquí podemos hacer dos cosas, es decir, o poner un valor total, donde nosotros vamos a marcar la energía que hayamos calculado como un valor total, o hacer una previsión de consumos. En esta previsión de consumos, lo que se nos va a abrir es una pequeña tabla donde vamos a incluir los diferentes elementos con el consumo que tengan y el uso medio diario que prevemos para ello. Es importante en las instalaciones aisladas de red, tener una conciencia clara de las potencias que tenemos instalado y las condiciones de uso que vamos a hacer de ella, porque en función de la potencia que instalemos y el número de horas que se use cada potencia, nos va a salir una demanda de energía. Esto nos va a condicionar mucho lo que es luego el tema de la producción solar, aumentando el número de paneles, si aumentamos la potencia, o el tema de la acumulación, también importante. Es ya una labor del proyectista el buscar los elementos de consumo que sean más eficientes energéticamente y huir en la medida de lo posible de todo lo que sean lámparas de incandescencia o todo lo que sea calentamiento por efecto Joule. Siempre es conveniente buscar la máxima eficiencia, como pueden ser lámparas tipo LED o de bajo consumo o agua caliente sanitaria obtenida por medio de placas solares térmicas. Entonces, en nuestro caso, pues simplemente como ejemplo podemos meter a lo mejor un elemento, simplemente tenemos que ponerle un nombre descriptivo, el número de elementos que tengamos en este caso sería una unidad, la potencia que va a consumir este electrodoméstico, por ejemplo, podemos poner 400 vatios, y el número de horas que lo vamos a usar. Eso nos daría pues, que este elemento en concreto generaría un consumo de energía de 600 vatios hora. Así sucesivamente iríamos rellenando los diferentes elementos que nos encontramos en nuestra instalación con la potencia, el número de elementos, la potencia, el uso medio diario y obtendríamos el consumo. Al pulsar la tecla aceptar nos daría un valor de energía por día. En nuestro caso, por no alargar el tema de introducción, porque es un sistema repetitivo, muy mecánico, podemos fijar un consumo más o menos estimado de unos 8 kilovatios hora al día, contando pues eso con algún pequeño ordenador, algún otro tipo de electrodoméstico y lámparas de bajo consumo. Entonces, una vez que hayamos obtenido la energía demandada, pasaremos a fijar lo que es el rendimiento energético de nuestra instalación. En este caso aquí nos aparece un valor por defecto de 0,61, pero si pulsamos en esta pestaña se nos abrirá un editable donde podremos fijar las diferentes pérdidas de potencia que podemos tener en nuestra instalación. Es decir, en el caso de una instalación, de nuestra instalación, pues podemos tener pérdidas por cableado, es decir, todo lo que es el cableado de continua que tenemos en nuestra instalación de conexión entre paneles, las diferentes ramas y los diferentes elementos, que bien o bien lo podemos hacer con valores introducidos, que es decir, directamente yo aquí fijo un porcentaje, o bien podemos marcar la pestaña como valores calculados. Aquí el programa lo que hará en función del cableado que pongamos posteriormente, nos va a hacer un cálculo de las pérdidas que supondrían en nuestra instalación. Luego tendremos unas pérdidas por temperatura. Igualmente, igual que en el caso anterior, podremos elegir entre valores introducidos o valores calculados. En nuestro caso, pues bueno, podemos poner o valores calculados o valores introducidos, ponemos en nuestro caso introducidos. Aquí realmente lo que nos va a calcular van a ser las pérdidas que produce el panel por el efecto de temperatura. Como todos sabemos, las células fotovoltaicas en función de la temperatura tienen una determinada producción. Entonces, ese valor es el que nos va a calcular
el programa. Luego tendríamos las pérdidas debidas al polvo y a la suciedad. Esto, digamos que es un valor que es muy variable, va a depender de las condiciones de mantenimiento que tengamos en nuestra instalación y que es un parámetro que debemos fijar un poco en función de nuestra experiencia. Sí que es cierto que valores entre el 2 y el 8% pueden ser muy usuales. Tener pérdidas mayores de un 10% en este tipo, lo único que nos va a exigir es un mayor rendimiento porque ya estamos bajando lo que es la producción de energía. Luego, en cuanto a pérdidas por dispersión de parámetros en los módulos, estas pérdidas son debidas a que realmente, aunque las células fotovoltaicas están ensayadas en unas determinadas condiciones, que son las condiciones estándar de medida, lo veremos abreviado muchas veces como CEM, en unas condiciones de irradiancia y de temperatura, de orientación e inclinación, todas las células que montemos en los paneles no van a tener el mismo valor, pura estadística. Entonces, aquí, pues estos parámetros pueden ser muy variables. Realmente, si nosotros conseguimos valores como el que está marcado ahora mismo, de un 2%, lo que nos va a indicar es un poco la bondad de nuestro campo solar, es decir, de los módulos que hemos instalado. Un valor de un 2%, como está marcado aquí, sería un campo solar muy bueno y esto puede llegar hasta valores de hasta el 5%. Y luego las pérdidas por refractancia angular espectral. Digamos, estas pérdidas se atenúan un poco en función del acabado superficial de los paneles. Es decir, influye mucho también el tema de la latitud. En cuanto más alta es la latitud, más al norte está nuestra instalación, mayores van a ser estas pérdidas. Y también el acabado superficial, como decía antes. Es decir, acabados con texturizados reducen bastante esta reflectancia angular espectral, ¿no? Y luego tendremos otras pérdidas que, bueno, aquí ya podremos englobar todo lo que no hayamos considerado en los casos anteriores que creamos que debemos considerar. Aunque hay otros valores como los errores de seguimiento del punto máxima potencia y demás, que bueno, eso cuando metamos el regulador y los acumuladores también tendrán unas pérdidas que deberemos asignar. Entonces, si pulsamos aceptar, ya habríamos fijado lo que es las condiciones generales de nuestra instalación en cuanto al periodo, la energía demandada y el rendimiento. Entonces pasamos al emplazamiento. El emplazamiento simplemente abriendo esta pestaña obtenemos el ámbito de aplicación. Esto digamos, marcando el uso de nuestra instalación, nos va a permitir lo que es cumplir las condiciones que nos marca el Código Técnico de la Edificación en el apartado HE5 de suministro por energía fotovoltaica. En nuestro caso estamos hablando de que es una vivienda, que la meteríamos en el caso de otro, pero podríamos elegir cualquiera de los que tengamos aquí, un hipermercado, una nave, un administrativo, un hotel, o bien si tenemos algún tipo de edificio en el que tengamos diferentes usos, lo único que deberíamos es abrir este desplegable donde en esta tabla podremos ir añadiendo diferentes usos que podamos tener. Simplemente marcando, le daríamos a aceptar y marcaríamos en la tabla lo que son las superficies que está destinada a cada uso y, en el caso de hoteles y demás, las camas o plazas que tuviéramos en esta instalación. En nuestro caso, como decía, es una vivienda, lo clasificaremos como otros usos. Y luego fijaremos la posición de nuestra instalación fotovoltaica. Simplemente pulsando en la flecha se nos abrirá un desplegable donde nos aparece el territorio nacional para elegir la localidad donde queremos. En nuestro caso, si queremos, por ejemplo, una instalación en Cáceres, pincharíamos en la provincia, se nos abriría el desplegable con todas las localidades. En nuestro caso queremos elegir, por ejemplo, Trujillo, elegiríamos la localidad de Trujillo. Y aceptaríamos. Entonces, ya hemos fijado lo que es la latitud y la longitud de nuestra instalación, ¿vale? Y aquí ya para esta instalación ya nos da el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal, que es un dato que nos acompañará en todo el cálculo.
Una vez que hemos fijado el emplazamiento, pasaríamos a lo que es la disposición de los paneles. Los paneles podemos tener diferentes sistemas de instalación. Lo que es un caso general, que es el que nos aparece aquí en el diagrama este, donde es un panel montado pues, en cualquier posición con una determinada inclinación. Luego podemos elegir una superposición, es decir, lo vamos a poner con la misma inclinación que tenga, pues si está en una cubierta, si está en una fachada, en una fachada. O una integración arquitectónica, es decir, está incluido totalmente en nuestra envolvente del edificio. Para diferenciar lo que es una superposición de una integración arquitectónica, la condición que nos marca el IDA es que cuando sea una integración arquitectónica debe de sustituir algún elemento de la envolvente, es decir, debe cumplir una función arquitectónica. En la superposición simplemente está instalado en la misma inclinación que la envolvente, pero en integración arquitectónica, como os decía, debe sustituir algún elemento arquitectónico, ya sea en una cubierta lo que es las tejas o bien en una fachada los elementos de fachada que tengamos. En nuestro caso, pues es un caso general donde lo vamos a disponer en una cubierta con una inclinación determinada. El programa podemos elegir que nos calcule con los valores óptimos si nuestro proyecto nos permite que la inclinación, poder darle la óptima para la latitud y la orientación óptima, simplemente dejando valores óptimos, él directamente va a coger la inclinación más efectiva y la orientación más efectiva. En nuestro caso, pues vamos a suponer que no es así, que no nos lo permite y vamos a fijar lo que es la inclinación y la orientación. Entonces, para el caso de inclinación, simplemente para calcular las pérdidas por inclinación, marcando esta pestaña que pone aquí pérdidas por inclinación, se nos va a abrir un desplegable donde nosotros vamos a fijar las condiciones de inclinación. Es decir, nosotros en nuestro caso, tenemos una inclinación de 30 grados, que es muy parecida a la óptima que nos daría en esa latitud, pues, que estaría en torno a los 29 grados. Y en este diagrama de aquí podremos ver un poco lo que serían las pérdidas. Perdón, he puesto 30 grados en la parte de orientación. Serían una desorientación de 30 grados sería a lo mejor excesiva para cumplir los requerimientos de pérdida. Y la inclinación 30 grados. Entonces, en este diagrama podemos ver cuando nos está marcando que hemos desorientado nuestro sistema por 12 grados con respecto al sur y el tema de inclinación que hemos fijado 30 grados, que está dentro de los parámetros que nos marca el pliego de condiciones técnicas del IDA. Digamos que este diagrama es simplemente cubre desde los 0 grados hasta los casi 60 grados. En este diagrama podemos ver lo que son los círculos concéntricos que nos va a ir diciendo un poco los porcentajes que suponen cada una de las pérdidas. De todas maneras, al fijar aquí nosotros los datos ya nos los ha calculado directamente y nos ha calculado el factor de pérdidas por inclinación, que sería un 99,49%, que como es lógico está dentro de las previsiones aceptables. Entonces, luego pasaríamos a lo que son las pérdidas por sombra. En las pérdidas por sombra, si al pinchar en la tecla se nos abre este desplegable donde vemos las curvas de la trayectoria solar en los diferentes periodos del año. Como sabéis, estas son las curvas, pues bueno, serían las de los diferentes solsticios y luego está dividida en fases horarias donde digamos que un poco cada área de estas, desde la D1, C1, B1 a 1, serían las más próximas al mediodía solar, que serían las de más producción, hacia las de menor producción. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es fijar la sombra de elementos que tengamos en nuestro entorno y que nos vaya a limitar lo que es la producción. Esto, digamos que aquí lo podemos hacer de dos maneras, es decir, si partimos desde la parte inferior del esquema, que es lo más habitual, entonces empezaríamos a incluir diferentes líneas, donde nos va a pedir el azimut,
Como sabéis, el azimut es la desviación respecto al sur, marcándolo como negativo en las desviaciones hacia el este y positivo en las desviaciones hacia el oeste. Marcando el azimut, podremos fijar todo lo que es el perímetro de los elementos que nos produzcan sombra. Esto sería tan simple como ir metiendo datos. Por ejemplo, si marcamos un azimut de unos 60 grados, ya nos está empezando a marcar la sombra con una determinada elevación que pudiéramos poner, por ejemplo, de 20 grados de elevación. El siguiente punto del azimut estaría, por ejemplo, a menos 45 y con una elevación pues, de 30 grados ya nos ha marcado un perfil de una sombra en nuestra instalación. Pues así sucesivamente seguiríamos añadiendo líneas, marcando los diferentes datos con los diferentes azimut y 30. ¿Vale? 60 grados de azimut. Digamos que es una labor muy mecánica, muy repetitiva, que deberíamos ir haciendo cada uno de los elementos. De todas maneras, es importante, es decir, ya hemos marcado unos elementos de sombra y vemos las horas que nos va a producir la sombra. Existe un editor que es mucho más sencillo que todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es este, donde marcando las diferentes coordenadas que nos dicen aquí, este elemento que marco ahora mismo con el ratón sería nuestro módulo fotovoltaico y este elemento de aquí sería nuestro elemento de sombra. Entonces, marcando la distancia y los diferentes lados, nos daría un perfil de sombras similar al que hemos obtenido aquí abajo y con esto nos calcularía las pérdidas por sombra. Luego en la parte superior esto es simplemente hacer el mismo procedimiento que hemos hecho en la parte inferior, pero partiendo desde los 80 grados de elevación hacia abajo. Pues en nuestro caso, yo creo que con esto como ejemplo nos puede servir de elementos que tengamos como sombra y dándole a aceptar ya nos calcula que las pérdidas por sombra que obtenemos es un 7,30%. Digamos que está por debajo del 10%, que son los requisitos que nos marca el código técnico de la edificación. Entonces, digamos que con estos 3 puntos hemos marcado lo que son las condiciones generales de nuestra obra. Ya pasaríamos a lo que es definir nuestro campo solar. Entonces empezaríamos primero por los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos, aquí digamos que lo que vamos a hacer es introducir una serie de paneles en serie, paneles en rama y grupos de paneles. En función de los datos del panel que introduzcamos, él va a hacer el cálculo de la energía producida con estos factores de irradiación que hemos marcado en nuestras condiciones generales. Lo importante, digamos que aquí pues nosotros nos podemos generar nuestra propia biblioteca de paneles fotovoltaicos. Simplemente una vez que hayamos introducido los datos con un determinado nombre, los podremos exportar y luego en futuras obras podemos importarlo. En este caso, pues vamos a crearlo directamente desde el primer momento. Es decir, yo he elegido un panel que lo vamos a llamar, pues no sé, por ejemplo, A310W, porque es de 310 vatios. Digamos que esta sería la potencia nominal del módulo, que es la potencia, digamos que es la potencia máxima que produce el módulo. Es decir, es la potencia pico, en algunos casos la veremos. Luego, la temperatura de operación nominal del módulo, que son datos que todos los fabricantes nos lo incluyen en la ficha técnica de los productos. ¿Vale? En nuestro caso, pues bueno, son 45,72 grados. Y el coeficiente de corrección de protección de potencia por temperatura es importante porque algunos fabricantes nos lo van a incluir en porcentaje. En este caso aquí lo debemos de incluir en tanto por uno, que serían los vatios de potencia que perdemos por temperatura. En nuestro caso estamos hablando de una pérdida de potencia de 0,0038 vatios por grado. Muy bien. Y luego datos como la intensidad de cortocircuito, que sería
otro dato aportado por el fabricante, que es la intensidad que obtenemos en el panel con el circuito abierto. En nuestro caso sería 8,87. Luego, el voltaje en vacío, es decir, suponiendo que no hay ninguna carga instalada, la tensión a la que está trabajando, que en nuestro caso es 37,72. Luego, la intensidad máxima de pico, que tenemos que es 831, y el voltaje máximo de pico, que serían los que corresponden con la potencia nominal del módulo, que en nuestro caso, perdón, tensión, por el momento no localizo el valor, perdón, es que lo hemos tensión, máxima potencia, vale, 37,32. Disculpad, pero no localizaba el dato. Entonces, bueno, y la eficiencia de lo que es el panel, lo que es la producción energética del panel. Entonces, ya tendríamos fijadas las condiciones de nuestro panel. Ahora solo tendríamos que elegir un poco la distribución. Como sabéis, paneles conectados en serie, en nuestro caso, pues solo vamos a conectar uno porque la tensión de salida, pues hemos decidido vamos a trabajar en torno a los 40 voltios, entonces con un panel en serie sería suficiente. Estos paneles los vamos a agrupar en ramas de 4 y el número de grupos. Pues en este caso empezamos con un panel en serie, 4 ramas y un grupo. Si nosotros pulsamos para comprobar la realización, veremos que nos da un mensaje de aviso de que la producción energética no tenemos suficiente potencia instalada para la energía demandada. Entonces deberíamos de subir el número de paneles instalados. En este caso pues podemos aumentar y poner 2 grupos de 8. Entonces sería insuficiente. En nuestro caso pues bueno, ya ajustamos la instalación introduciendo pues bueno, vamos a cambiar y vamos a poner 6 ramas y 2 grupos. Entonces, con esta potencia de 310 vatios, vemos que ya con este tenemos una potencia pico instalada que cumple con los requisitos de nuestra instalación. Simplemente pulsando aceptar, ya tendríamos nuestro campo de módulos solares dimensionado. En nuestro caso son 12 paneles. Y ya una vez que tenemos los módulos dimensionados, pasamos al resto de equipos. Aquí vamos a definir lo que son el tema de acumuladores, el regulador y el inversor. Es importante a la hora de definir el tema de acumuladores en qué voltaje vamos a trabajar. En nuestro caso, sabemos que las condiciones, en el pliego de condiciones técnicas del IDAE nos exige un mínimo de autonomía para viviendas aisladas de 3 días. Digamos que podemos aumentar el número de días, pero cuando veamos el número de baterías que nos sale, veremos que es conveniente ajustarse por el precio de estas baterías. Nosotros, en nuestro caso, pues bueno, podemos elegir un voltaje de acumulación, como decía, de 24 voltios, que parece adecuado, 3 días, y elegiremos una serie de módulos donde fijaremos la capacidad de descarga, como todos sabéis, es la corriente que puede suministrar en un determinado tiempo una batería. Esto nos va a fijar un poco las condiciones de nuestra acumulación si cumplimos. Entonces, en nuestro caso, pues bueno, podemos elegir con un sistema que hemos cogido de un catálogo cualquiera de fabricante, donde conectamos 2 módulos de 12 voltios, que dan 210 cada uno, pero como van en serie, y esto nos lo entregan en 120 horas. O sea, el C120 serían de 420 amperios hora. Y el número de acumuladores ya nos está indicando que no son suficientes, entonces deberíamos ir aumentando, pues bueno, vamos a probar con 5 acumuladores y con 5 acumuladores pues ya nos está marcando que la acumulación es la adecuada para la energía demandada.
Eso sería por la parte de lo que son los acumuladores. Luego tendríamos que definir los equipos, que sería el inversor y el regulador. El inversor debemos de elegir una potencia adecuada a la instalación que estamos, a la demanda de energía que tenemos. En nuestro caso, pues bueno, hemos seleccionado un regulador que bueno, que contamos con que tiene una potencia de unos 3.000 vatios, los reguladores, perdón, un inversor de 3.000 vatios y con una potencia pico del inversor que es el 300% de la nominal. En nuestro caso pues serían 9.000 vatios. Y con un rendimiento del 93%. En el caso de inversores, en muchas ocasiones os encontraréis con que la potencia nominal no es suficiente para la instalación que estáis diseñando. Hay que comprobar con el fabricante porque en muchas ocasiones se pueden instalar estos equipos como maestros y esclavos de tal manera que podamos sumar potencia. Y por otro lado tendríamos que definir el regulador. Aquí lo que marcamos es el rendimiento que nos va a dar el conjunto regulador inversor. Ya hemos fijado para el inversor un rendimiento del 93% y el regulador, el rendimiento, el regulador y el acumulador. Un rendimiento típico del regulador y acumulador es del 85%. Lo podemos dejar así porque en algunos fabricantes os encontraréis con que este dato de rendimiento regulador no está muy claramente expresado. Y fijaremos la intensidad nominal del regulador. En nuestro caso, para el regulador vamos a tener que coger varios elementos porque la instalación, el amperaje que nos va a salir es bastante alto y deberemos elegir más de un elemento conectado, uno como maestro y varios como esclavo. Una instalación por 150 amperios y con una tensión nominal del regulador de 24 voltios. Perdón, en nuestro caso este es de 50 voltios. El regulador, como sabéis, cumple la función de proteger lo que es el sistema de baterías o de acumulación, marcando lo que es evitando que haya una descarga excesiva de lo que son los acumuladores o una sobrecarga excesiva de lo que son los acumuladores, con el fin de evitar averías. También una función importante del regulador que no se nos debe olvidar es evitar que las baterías se descarguen sobre los módulos fotovoltaicos. Normalmente esto a base de diodos todos los reguladores vienen ya preparados para este sistema. Entonces, de esta manera hemos fijado un poco todo lo que es el sistema de equipos que vamos a instalar, tanto en acumuladores como el regulador e inversor, que como todos sabéis, no lo he dicho antes, pero vamos, el inversor es el encargado de cambiar la corriente continua a corriente alterna. Importante los acumuladores, pues bueno, un poco nosotros lo habitual en todas las instalaciones fotovoltaicas es que los acumuladores sean baterías estacionarias de plomo ácido, son digamos las más convencionales y las más usadas. Y es importante que, bueno, que lo que es la acumulación, pues bueno, el tema, los ciclos de vida de la batería nos va a marcar un poco la eficiencia de nuestra instalación, que no haya que sustituir muy a menudo las baterías y, digamos, lo que es la profundidad de descarga. Es fundamental que los acumuladores que se usen permitan una profundidad de descarga alta de un 20% y no sean de descarga superficial porque no permiten descargas de más del 40 o del 50%. Muy bien, pues una vez que hemos definido nuestros acumuladores y nuestros equipos, pasaríamos a definir un poco lo que son los cableados que nos vamos a encontrar tanto para el conexionado de los paneles como el conexionado de las ramas, como el conexionado de lo que son al equipo inversor y regulador. Entonces, por ejemplo, en el tema de paneles, pues bueno, sería simplemente de ir poniendo una referencia a los diferentes cableados, marcar las longitudes que vamos a tener, marcarle las secciones y el tipo de cable que nos vamos a encontrar. Pues en nuestro caso, pues bueno, para lo que es el conexionado de paneles, pues bueno, una sección de 6 milímetros, la comprobaremos después, pero puede ser adecuada. Normalmente, pues todas estas conexiones de cableado en continua, pues suelen ir con un fusible y, lógicamente, la canalización que nos lo va a comprobar el sistema. Bueno, lo pasaríamos a las ramas
Podemos ir poniéndole nombre a los diferentes cableados, ir marcando un poco lo que son las secciones. Aquí ya, como ya tenemos más paneles en serie, sería conveniente ir subiendo la sección y digamos que por defecto nos salen todas estas protecciones, pero bueno, que podemos ir eliminando protecciones que no van a ser necesarias. Un seccionador sí que es aconsejable por si hay que desconectar, un fusible, que en nuestro caso, pues bueno, hemos cogido un cable de 16 milímetros cuadrados de sección, pues deberíamos de subir un poco la intensidad y, pues bueno, ya estaría un poco determinado todo lo que es la canalización, el fusible y un seccionador para nuestra rama. Luego, en el tema de grupos, pues bueno, sería el cable de conexionado de los diferentes grupos, donde lógicamente aquí deberíamos de subir la sección, vamos a ir cambiando de secciones, las protecciones, como decía antes, vamos a ir eliminándolas, entonces tenemos el seccionador, la canalización y nos faltaría una protección que sería el fusible, que simplemente es en esta tecla más, añadimos un fusible, con estas dos flechas lo podemos ir marcando el orden en el que van a ir, el seccionador, el fusible y luego la canalización y el fusible, pues en nuestro caso, estamos en el caso de los grupos, hemos cogido un cable de 35 milímetros cuadrados y vamos a coger un fusible pues de 100 amperios y luego ya el conexionado al acumulador. Simplemente le ponemos el nombre a nuestro cableado, las longitudes que las deberíamos fijar aquí y luego pues las protecciones. Como hemos dicho, vamos a poner en continua fusible y un seccionador. Muy bien, y ya tendríamos digamos nuestra conducción. Lo ordenamos un poco, primero el seccionador, luego el fusible y luego la canalización. La sección de nuestro cableado para el acumulador, en este caso, pues bueno, vamos a probar con 35 milímetros, que le correspondería más o menos para esa sección 25 amperios. Muy bien. Pues ya hemos fijado lo que es nuestro cableado. A partir de aquí ya podríamos obtener, perdón, me he salido sin darme cuenta, a partir de aquí ya podríamos obtener nuestro listado de resultados, que lo tendríamos aquí. No he comentado antes en el tema de equipos, por eso me vuelvo un poco atrás. Es decir, podemos fijar, que suele ser muy habitual, si tenemos una estación de bombeo. Es simplemente una acumulación de agua en un punto elevado donde vamos a fijar pues con una altura de depósito, con un nivel estático del agua y con unas pérdidas. Esta altura de fricción lo que nos dice un poco las pérdidas que vamos a tener dentro de las conducciones y un volumen diario requerido de consumo en función de las previsiones que nosotros hagamos. Y luego con una prueba de caudal que nos va a parametrizar el pozo de donde estamos extrayendo el agua, vamos a obtener todo lo que es la demanda energética de una bomba. Es decir, luego nos pedirá, pues lógicamente, el rendimiento de la motobomba que tenemos instalada. Por defecto sale un 40%, que es un rendimiento típico de bombas de más de 500 vatios. Y este rendimiento es la energía eléctrica en función de la energía mecánica obtenida por la elevación del agua a una determinada altura. Y ya os digo, un 40% es un rendimiento que puede ser muy típico. Muy bien. Entonces, y los datos de profundidad, digamos ya en el croquis este podéis ver cada uno de los parámetros que os va pidiendo. Y como os decía, el caudal de prueba es simplemente, lo tenemos que fijar nosotros, es una prueba que se debe realizar en el pozo con una extracción y nos va a parametrizar lo que es el pozo, la variación de altura que hay cuando hacemos una extracción para un determinado caudal. Entonces, una vez que hemos marcado la estación de bombeo, tenemos nuestro cableado que habíamos marcado con anterioridad y ya obtendríamos nuestros resultados, marcando la tecla en la pestaña de listado. Entonces aquí nos aparece un índice donde vemos todos los cálculos que hemos realizado, es decir, la energía demandada por la instalación de bombeo, es decir, lo que hemos marcado antes del pozo, donde nos va a hacer un descriptivo, donde nos va a comprobar que las pérdidas que tenemos por fricción están dentro de los parámetros que nos marca el pliego de condiciones técnicas del IGAE. En nuestro caso, pues lo cumplimos. Y luego, si seguimos avanzando, pues bueno, iremos los diferentes datos.
Potencia de los paneles generadores. Entonces, nos va a calcular las potencias, los factores, digamos, la potencia instalada y las pérdidas que tenemos por inclinación y por sombras. Como os decía antes, el tema de los periodos que elegimos, aquí nos marca lo que son las inclinaciones óptimas para cada uno de los periodos. Sería en el caso de diciembre, que es el mes de menor irradiación, lo que es la inclinación, la latitud más 10 grados sería la adecuada. Esto nos va a marcar una constante K que va a ser independiente para cada uno de los tres periodos y es la que luego, con la que luego va a obtener la irradiación sobre nuestros paneles. Luego las pérdidas que tenemos por orientación también, es decir, la gráfica, y ya vemos que nos marca con un check como que está correcto tanto la inclinación como la orientación. Y luego pasaríamos a las pérdidas por sombra. Tenemos el gráfico que hemos metido con las sombras sobre nuestro campo solar, nos calcula cada uno de los factores de llenado de las diferentes casillas que hablábamos antes, que son la energía producida en cada hora solar. Y bueno, las diferentes pérdidas nos va haciendo una tabla de resumen con las pérdidas por temperatura, pérdidas por efecto Joule en el cableado, con las longitudes que hemos marcado y las diferentes comprobaciones como de la potencia máxima instalada en los paneles, la potencia pico, como veis, tanto un 20% por encima como por debajo, nuestra instalación sería una potencia adecuada para la demanda de energía que hemos puesto en las primeras condiciones de nuestra obra. Y luego lo que es la comprobación de lo que son los acumuladores, la capacidad de acumulación para conseguir esa autonomía de los 3 días, la comprobación de que la acumulación no supera el 25% de la intensidad de cortocircuito. Es importante en la acumulación, vemos que nos marca, en los cálculos que hemos hecho antes, nos marcaba un mínimo y un máximo de acumulación. Esto es porque el IDAE lo que dice es que un exceso de acumulación tampoco sería bueno, porque lo que nos llevaría es a que el campo solar estuviera más tiempo trabajando para lo que es la generación de energía para acumulación en batería que para el consumo directamente. Y digamos que eso no sería lo más eficaz dentro de una instalación fotovoltaica. Por eso un exceso de acumulación, aparte de costoso, no es eficiente. Luego las comprobaciones que ha hecho con el regulador, es decir, que la intensidad de los reguladores, como hemos nosotros elegido, son 150 amperios, que correspondería, pues en nuestro caso, del catálogo que hemos elegido, son reguladores de 50 amperios, que serían 4, uno maestro y 3 esclavos, que nos daría una intensidad del regulador de 150 amperios, que es superior al 25% de la intensidad de cortocircuito máxima que tenemos en nuestra instalación. ¿Vale? Entonces, digamos, y luego la comprobación de lo que es el inversor, que la potencia instalada en nuestro inversor cumple con la potencia que nosotros hemos instalado, la demanda de energía. Y luego en el apartado de documentación, pues tendremos las tablas de resumen de lo que es el dimensionado del generador con las diferentes irradiancias, las medias que hemos tenido con nuestros factores de inclinación y factores de sombra, el sistema de bombeo, digamos un cuadro resumen con los valores de alturas, caudales de prueba y demás. Y luego el dimensionamiento final del sistema con la potencia pico del generador, la capacidad acumulador a 120 horas, el porcentaje de descarga máximo de las baterías, el rendimiento del inversor, el rendimiento del conjunto regulador-acumulador, que lo fijamos en un 85% como un valor muy típico, la tensión nominal de acumulación de las baterías y el consumo medio diario, así como el 25% de la intensidad de cortocircuito en nuestro acumulador. Digamos que en esta parte ya habríamos definido todo lo que es nuestro sistema de producción fotovoltaica. El sistema, digamos que a lo mejor podemos echar en falta en esto de salida de resultados lo que es el cableado. ¿Vale? Entonces, eso, digamos que si volvemos al esquema unifilar, como vemos aquí, tenemos solo lo que es la producción fotovoltaica. Si damos a calcular,
nos va a hacer el proceso de cálculo, nos van a salir errores porque no tenemos ninguna instalación puesta aguas abajo. Y aquí podemos ver un poco lo que serían las condiciones de suministro. Entonces, para obtener el resultado deberíamos instalar los diferentes circuitos que nos vamos a encontrar. Entonces, para terminar un poco la instalación, incluiríamos las diferentes cargas, que como si todos conocéis un poco el programa, veréis que es muy sencillo, es simplemente ir introduciendo las diferentes cargas, que aquí tenemos los iconos preestablecidos. Esto sería una carga de iluminación. De todas maneras, antes de introducir cargas, vamos a introducir una línea general de alimentación con las protecciones. Vamos a introducir aquí una línea. En el fusible lo vamos a eliminar, la canalización, interruptor general de maniobra, y vamos a añadir, aunque el inversor suele llevar un magneto térmico, pero bueno, incluimos un magneto térmico y un diferencial. Aceptar. Entonces, si ajustamos a la pantalla, vamos a eliminar, porque no me he dado cuenta antes. Entonces ya tendríamos lo que es, digamos, nuestra línea general de alimentación a la vivienda. Y a partir de aquí empezaríamos a introducir lo que son las diferentes cargas. Bueno, si fuera una vivienda básica, pues sería una de iluminación y luego tomas de uso general, podríamos incluir pues hasta 5 circuitos. 3, 4, perdón, porque no se ve nada bien, y 5. Ya tendríamos los 5 circuitos establecidos. Aquí tendríamos que ir definiendo cada uno de ellos, pues bueno, las potencias que tuviéramos instaladas y demás, y simplemente dándole a dimensionar ya obtendríamos toda la instalación. Aquí nos está dando una serie de errores porque digamos que habría que comprobar todo lo que es la instalación. En este caso, coordinación de coordinadores y dispositivos. En este caso sería, pues bueno, digamos que la intensidad nominal que hemos elegido es de 10 amperios y habría que pasarlo a 25 amperios. Entonces, simplemente entramos, abrimos y lo que dimensionamos. Entonces, aquí tendríamos todo lo que es el tramo de nuestra instalación. Como veis, todo lo que es el tema de cableado, el tramo de unión de grupos, lo que decíamos antes, por ejemplo, es el tramo de unión de, digamos que el cableado, en lo que es la intensidad nominal del cable, debería ser un poco superior. Entonces, deberíamos ir al tramo de unión de los grupos en nuestro sistema fotovoltaico y modificar lo que es el cableado. Entonces, simplemente tendríamos que salirnos de aquí, entrar en nuestro sistema solar, editarlo, irnos a cableado y el tema de coordinación de grupos, que fijamos un cable de 35 milímetros que no cumple, pues subir lo que es la sección de cable, y una vez que hayamos seleccionado un cable correcto, a la hora de dimensionar, podríamos entrar en la salida de resultados y veríamos que los diferentes tramos de cableado de unión de paneles, pues bueno, en este caso he marcado tramo de unión de paneles, que era el primero que habíamos incluido, nos hace la comprobación de la sección del cableado y es correcto, cumple con la intensidad nominal del cable, y los diferentes tramos de unión, tanto el de ramas, la comprobación del fusible y el cableado, como la de los grupos, todos están cumpliendo con las condiciones de intensidad nominal y cortocircuito.
Pues bien, ya tendríamos definida lo que es nuestra instalación fotovoltaica. A partir de este momento solo nos quedaría ir definiendo, como cualquier instalación en corriente alterna de cualquier vivienda, lo que es el cuadro general de un mando y maniobra y los diferentes circuitos con las diferentes cargas que tengamos para dimensionar la paramenta y el cableado. Pues bien, yo creo que aquí solo nos quedaría pues lo que es la salida de resultados de nuestro sistema fotovoltaico, porque nos hemos comido prácticamente todo el tiempo, y entrar ahora en la parte de alterna, pues creo que es más interesante ver un poco cómo tenemos los resultados. Entonces, hemos visto los listados que nos salían en el módulo de fotovoltaica y ahora podemos ir a ver lo que son las salidas de resultados en cuanto a planos. Lo podemos elegir bien como me habéis visto hacerlo yo desde la pestaña de inicio del programa, o bien si queréis directamente, aquí tenéis unos iconos. Entonces en este, que es un pequeño plotter, si pinchamos vamos directamente al tema de planos. Nos va a cargar todo lo que es el tema de planos y aquí es donde vamos a empezar a elegir los planos que queremos agregar. Entonces en esta pestaña, que es añadir un plano nuevo, nos va a salir los diferentes planos que tenemos. Como veis, aquí podemos elegir los unifilares de nuestra instalación en alterna, o bien lo que es el esquema de unifilar de la instalación fotovoltaica. Vamos a pulsar la unifilar fotovoltaica, podemos elegir escala, le damos a aceptar y ya lo tenemos. Entonces, dándole a aceptar, ya tenemos los planos. Marcando los detalles de todos los dibujos, ya tenemos nuestro sistema tal como lo hemos instalado. Como podéis ver, nuestra instalación va a constar de paneles en serie, va a ir siempre un solo panel, que van a ir en ramas de 1, 2, 3, de 6 paneles, y vamos a tener dos grupos de 6 ramas. Van a ir conectados con un seccionador y un fusible a un regulador que va a desviar la carga o bien para el inversor o bien para lo que es la acumulación, ¿no? Protegidos cada una de las líneas con su fusible. Y luego del inversor saldremos con nuestra canalización y magneto térmico a la instalación receptora, que es el esquema unifilar de la vivienda que habíamos planteado para este ejercicio. Yo creo que un poco esto es lo que os quería mostrar de lo que es el módulo de instalaciones fotovoltaicas, y ya pues solo queda abrir un poco el chat para aquellas dudas o aquellas cosas que no haya explicado suficientemente bien, para aclarar las dudas que os puedan surgir. Entonces, por favor, si tenéis alguna duda o alguna consulta que queráis realizar, podéis lanzar preguntas al chat ya cuando queráis. No ha surgido ninguna pregunta en el chat, no sé si pensáis. De todas maneras, estamos abiertos a todas las sugerencias que nos queráis hacer. No sé si eran las expectativas que teníais en esta presentación. Nuestra idea es seguir avanzando, haciendo cada vez más presentaciones de los diferentes módulos, donde podáis ir viendo las diferentes aplicaciones del programa, nuestro programa de cálculo de instalaciones en baja tensión, CIPELEC. No hay ninguna pregunta en el chat. Perdón, ya es que no nos entraban las preguntas. Hay bastantes preguntas.
Sí, saliendo, vale. Sigue saliendo un error en la parte de corriente continua, porque hay una pregunta de uno de los asistentes al chat que salía un error en la parte de continua. Digamos que el error que me aparece en pantalla es porque no he definido, porque está en la parte de alterna. No sé si estáis viendo ahora en estos momentos la pantalla. Creo que os referís a esto. Esto es simplemente un icono de aviso que se han obtenido una serie de advertencias que pueden venir. No es que la instalación no cumpla, sino advertencias de que, bueno, puede ser que falte o algún tipo de aparamenta o algún dato. En concreto, en el listado podemos ver la advertencia, es decir, la protección contra circuitos, el origen de, no se contempla la protección a capacidad de corte al no existir ningún dispositivo de protección. Y nosotros hemos partido con fusibles en la línea, en nuestra línea de alimentación. Tenemos, bueno, sí, exactamente, es decir, no hemos puesto el fusible, digamos, en nuestra, después del inversor. Digamos que hemos puesto un magneto térmico al final de la línea general de alimentación, pero hemos contado con el magneto térmico que suelen llevar o deben de llevar todos los inversores para estas potencias. Otra pregunta. La colgamos en la web, o sea, en YouTube, la colgaremos. De todas maneras, todas aquellas consultas que veamos que no podemos resolver ahora, porque es que las colgaremos en la página web. De todas maneras, ahora es que hay, la mayoría de las, es que han salido tarde lo que son los mensajes del chat y la mayoría son de defectos en la audición de, de la charla. Como sabéis, como hacemos habitualmente, lo que vamos a hacer es colgar este vídeo en la página web nuestra y plantearemos una solución a aquellas preguntas que veamos que no han quedado suficientemente bien explicadas. En concreto, salvo esta del mensaje de error, no veo ninguna que podamos resolver en este momento porque son problemas de conexión a Internet, problemas de audio. O sea, sí, hay una pregunta, el ejemplo que has presentado, los paneles en serie o en paralelo. Paneles, digamos que los paneles los hemos conectado en serie porque hemos elegido un módulo fotovoltaico de 310 vatios con una tensión en abierto de casi 40 voltios. Entonces, si con uno de esos sería suficiente. Y porque si conectáramos varios en serie, aumentaríamos el voltaje de la instalación y ya entraríamos en otras consideraciones como es el tema de puesta a tierra, porque si superamos los 100 voltios, o los 50, perdón, los 50 voltios, deberíamos hacer un predimensionado de lo que es la puesta a tierra. Entonces, tensiones por debajo de 50 voltios son las más adecuadas. Hay otra pregunta en cuanto a la salida de resultados en los planos del sistema fotovoltaico. Como habréis podido apreciar, no salen los valores en ese esquema. Es decir, en un futuro se van a incluir lo que son los valores. Lo que sí que saldrían sería lo que es la parte del esquema unifilar de corriente alterna. Ahí sí que tenemos, cuando sacamos un esquema unifilar, todo lo que son los valores de intensidades de cortocircuito, intensidades nominales, la paramenta y el cableado. Esos valores sí que los tenemos. Pero digamos que en la parte fotovoltaica en el esquema unifilar no salen, pero en un futuro muy breve los tendréis disponibles para poderlos sacar en el esquema unifilar.
En relación a otra consulta de si se pueden incluir la parte de la vivienda con el cálculo de paneles en la misma memoria, como no lo he mostrado claramente cuando hemos sacado los resultados, porque pensaba que era algo ya que teníamos bien, que habíamos explicado con anterioridad, cuando nosotros obtenemos los listados, obtenemos solo lo que es fotovoltaica. Pero esto lo podemos exportar en diferentes formatos, tanto un PDF como doc, y editarlo. Entonces, nosotros podemos obtener los listados, lo que son la salida de resultados de nuestra instalación fotovoltaica, y cuando obtengamos la salida de resultados de nuestro esquema unifilar en la parte de alterna de la vivienda, también los podremos editar, con lo cual podremos agrupar los dos cálculos en el mismo documento. Creo que con esos, no sé si aclara la pregunta que me hacía el compañero, si no, pues plantearla otra vez. También en cuanto a las previsiones de cargas de consumo, un compañero nos plantea que si, aparte de incluir la potencia y las horas de uso, si se pueden añadir horarios de utilización. No. Digamos que simplemente lo que se hace es una potencia por un conjunto de horas que prevemos que se van a usar, nos va a dar una energía demandada por ese electrodoméstico, independientemente que se haga en tres horas o en diferentes o se hagan todas seguidas. No sé si esa pregunta va un poco encaminada por el tema de la facturación, pero no se puede hacer. También otra pregunta que nos hace un compañero, ¿en futuras versiones se contemplarán instalaciones interconectadas reguladas por el nuevo decreto 900-2015? Pues haces una pregunta que hemos peleado mucho por ello y creo que sí. Es decir, lo que no podemos dar es una fecha. Es decir, como todos sabéis, ese decreto que ha salido de instalaciones conectadas a red ha salido ya, pero no está, digamos, regulado. Digamos que las compañías eléctricas aún tienen que marcar un poco cómo van a ser esas conexiones a red. Y digamos que esto es opinión personal mía, por los conocimientos que tenemos hasta ahora, digamos que hasta primeros del año que viene va a ser un poco difícil hacer algún tipo de instalación conectada a red. Nosotros estamos ya trabajando para ir desarrollando el módulo en la parte de conectada a red, pero no podemos indicar ningún tipo de fecha porque digamos que el tema de desarrollo de un software de este tipo es bastante complejo y requiere el estudio de mucha normativa y muchos condicionantes de las compañías. A ver si encontramos alguna consulta más que podamos resolver en estos momentos. También un compañero nos pregunta por los datos del inversor. Es decir, nos dice, en los datos del inversor se supone que la tensión de entrada es la misma que la tensión nominal del regulador y la de salida es de 400 voltios, ¿no? Lo comento porque en una instalación real estos datos habría que saberlos por comparar inversores. Si no, los datos del inversor, nosotros, digamos que la tensión de salida, nosotros hemos marcado en la interfaz de entrada una tensión de fase 400 voltios. Esto es simplemente para el esquema del cálculo unifilar. Luego, la tensión nominal del inversor es digamos, la tensión nominal del regulador es la que recibe del campo solar. Luego el regulador marcará, digamos que el regulador suelen ir conectados con un microprocesador y suele leer la potencia nominal del inversor, con lo cual él ajusta la tensión de salida a la tensión del inversor en continua. Y luego ya el inversor nos sacará en alterna en función del inversor que hayamos elegido. Si elegimos un monofásico, pues nos sacará 230 voltios en alterna, o si elegimos un trifásico, nos sacará 400 voltios en trifásica. No sé si con esto aclaro un poco la duda del compañero, si no, pues por favor plantéala otra vez y intentamos resolverlo. Creo que por las
Creo que por lo que veo en el chat, bueno, salta ahora otra pregunta. ¿Se pueden seleccionar los distintos elementos de la instalación desde el generador de precios, incluyendo los datos técnicos directamente como se hacen en otros módulos de CIPEMEP? No. En las próximas versiones sí que vamos a interconectar todo lo que es el módulo fotovoltaico con el generador de precios, pero que actualmente no podemos importarlos desde el generador de precios. No sé si existe, no hay ninguna, no veo que haya ninguna consulta más. Simple quiero recordaros que esta presentación, pues bueno, la colgaremos, como la hemos grabado, la colgaremos en nuestra página web, en el apartado del canal nuestro de YouTube. No sé si tenéis alguna consulta más. Bueno, ya debemos de ir cerrando el chat. De todas maneras, simplemente si alguna consulta a nivel particular quisierais hacer con nosotros, poneros en contacto o bien con los teléfonos que aparecen en la web o bien si queréis enviarme a mí un correo directamente, podéis enviarlo al correo julio.martinez@cipe.com. Y recordaros, como decía anteriormente, que el vídeo será colgado en el canal nuestro de YouTube en la página web. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que haya sido de utilidad esta pequeña presentación del módulo nuestro de fotovoltaica y simplemente emplazaros para próximos eventos online o presenciales que hagamos donde seguiremos avanzando en todo el desarrollo de nuestro programa CIPELEC RBT. Muchas gracias a todos.